Estamos con Emiliano Colombo, economista. Emiliano, el gusto de tenerte. ¿Cómo vas? Gracias a vos. ¿Cómo andás, Paulino? Bien, gracias. Bueno, ¿a vos también te preocupa un poco el proyecto de superpoderes para Moreno en términos de las modificaciones de la ley de abastecimiento que incluyen la posibilidad de incautar mercadería, venderla sin juicio previo, o facultar a los gobernadores para establecer precios máximos, o pedir estructuras de costo y determinar límites a la rentabilidad empresaria, etcétera? Siempre está bueno primero que el Estado tome las funciones de controlador, de control. ¿Sí? Claro. Una de las funciones primordiales del Estado es controlar. Sí. La economía también es sujeto de control del Estado. Me parece que el proyecto más que nada apunta a fortalecer esa capacidad del Estado de controlar, por ejemplo, ciertos abusos que hacen posiciones dominantes en el mercado. ¿Esto qué significa? Hay cadenas muy importantes que son oligopólicas o monopólicas. ¿Qué pasa cuando hay un incremento en la demanda de estos productos? Y estas empresas responden más subiendo los precios que las cantidades. Esto es una cuestión de teoría económica. Antes que muchas empresas que tengan que competir y no pueden hacer lo mismo. Y esto le da... ¿Por qué lo hacen? Porque tienen una posición dominante, un poder de establecer ese precio que otros no tienen. Y cuando uno hace eso, se queda con una tajada mucho mayor. Si uno tiene el poder de decirle, demostrame realmente que vos estás subiendo tu precio por un mayor costo y no porque tenés mayor poder de mercado, entonces la ecuación es totalmente diferente, porque la empresa va a tener que decir, sí, es verdad, yo tengo un mayor poder de mercado y dominante, y entonces subí el precio más de lo que correspondía, porque mis costos en verdad no me lo están diciendo. Está bien. Esto le está quitando, esto es importante, le está quitando a muchísimos consumidores la capacidad de comprar ese producto. Entonces hay dos visiones. Si hay un Estado más liberal que no le interesa mucho lo que pasa en este lado, la verdad que no se va a promulgar este cierto tipo de leyes. Ahora, si hay un Estado donde le interesa más que la mayoría de las personas tengan acceso a un bien de consumo, le va a interesar mucho más que no ocurra un aumento de precio exagerado en estas empresas que tienen esta posición dominante, ¿se entiende? Entonces es una cuestión, primero, de si hay un Estado que le interesa que la mayoría de los consumidores tengan acceso a un bien, entonces tratemos de que haya la menor capacidad de estas empresas de fijar estos precios. ¿Y por qué no se aplica la ley de defensa de la competencia en ese sentido? Porque ya hay instrumentos para regular que no haya mercados oligopólicos, mucho menos monopólicos. Yo creo que está bueno empezar... O sea, cuando el gobierno autoriza la fusión Cablevisión multicanal, decreto de Néstor Kirchner de fines del 2007, cuando eran amigos del grupo, lo que hacía era generar una posición oligopólica en el mercado de la televisión por cable, pero la generó el propio gobierno. Con un dictamen de la que era por entonces la titular del área, Gils Carbó, que recomendaba justamente no firmarlo, por estas cuestiones. Yo creo, Paulino, que esto es un comienzo de, hay que mirar hacia adelante y decir, bueno, ¿de qué manera podemos mejorar hoy, digamos, la competencia entre las empresas? ¿De qué manera podemos hoy tratar de evitar la posición dominante de ciertas empresas? ¿De qué manera hoy podemos regular a los monopolios? Me parece que lo bueno es pensar hacia adelante, mejorar la legislación, o sea, si la legislación hoy no tiene la capacidad de hacerlo, mejorar, dotar de esas posibilidades, como bien lo decís, hasta a gobernadores, que me parece que es algo muy importante, porque hay que tener en cuenta que estas empresas a veces tienen monopolios o oligopolios en cierto lugar geográfico, es decir, en provincias determinadas, donde a veces hay uno o dos empresas que abastecen a todo un mercado. Entonces, esto de descentralizar aún el poder es mucho más interesante, porque tiene razón, una persona que está en Salta o Jujuy está diciendo, ¿el gobernador qué hace? Le dice que el gobernador ¿qué hace para ponerle un tope a las empresas que remarcan? No tiene hoy el gobernador ese poder de hacerlo, pero esta ley le podría posibilitar. Esto me parece que es muy interesante e innovador. Ahora, desde la teoría parece entendible. Ahora, los precios máximos dejaron de utilizarse en la economía a nivel planetario hace muchísimos años, digamos. ¿No crees que es una discusión vieja en un contexto donde Argentina requiere más bien de inversiones y de más sector privado produciendo, dando más variedad, en donde hay dos empresas que haya cuatro que compitan más? Parece un desincentivo, digamos, yo voy a traer plata, le invierto, monto un kiosco, monto una agencia de remis, pero en mi barrio soy la única agencia de remis, viene el intendente y me dice, mira, lo máximo que puedes cobrar por viaje son 10 pesos. Sí, pero que son 10 pesos, gano 1,50 pesos y quiero ganar 2,50 porque tengo que reparar el vehículo, tengo que amortizar la inversión, porque tengo que darle de comer a mis hijos. Digamos, da la impresión que el Estado
con plata de otro, administra empresas ajenas, digamos. Mira, Paulino, el tema es el siguiente. Si vos tenés información, que esto es muy clave dentro de lo que está en el proyecto, si vos tenés información sobre cuáles son tus costos y cuál es tu precio de venta, se puede calcular la rentabilidad. Entonces, mientras el precio máximo esté muy por encima de lo que vos vas a cobrar, no es lo que se llama en economía operativa, es decir, vos vas a poner tu precio y el precio que vas a poner es muchísimo menor del precio máximo que establece el gobierno, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora, obviamente, si vos no tenés esa información, posiblemente vos pongas un precio, puede ser que pongas un precio por debajo de ese precio que vos estás diciendo que querés vender. Y ahí sí, el empresario incurriría en una pérdida. Por eso es, en este proyecto, es muy importante la posibilidad del Estado de obtener información, porque esto es crucial. De esta manera no ocurriría este problema donde el Estado pondría un precio máximo que estaría por debajo del que vos querés cobrar y incurriría en una pérdida, ¿se entiende? A ver, en la práctica eso pasa con precios cuidados, digamos. En general, cuando se hacen las revisiones, los empresarios van, establecen las estructuras de costos, allí se autorizan aumentos, etcétera. Ahora, está claro que esa es una política que no ha generado incentivos a la inversión. Mira, Paulino, desde precios cuidados, un incremento muy importante en la venta de estos productos. Y las empresas respondieron con mayor oferta. La pregunta es, ¿por qué? Porque el precio cuidado no es un precio máximo. Es decir, es un precio que le conviene a las empresas, es decir, le es rentable. Uno puede decir, bueno, no le es rentable tanto... Las empresas aumentan 4% el precio cuidado, pero 12% otros artículos que producen y con eso compensan. Y por eso hay tanto desabastecimiento en muchas góndolas de esos productos que faltan, porque a las empresas llega un límite en donde no les conviene tanto vender, digamos. Mira, el propio gobierno ha reconocido que hay en góndola faltantes del 20-25%. Mira, por lo menos a mí no me consta de que haya desabastecimientos en productos. Por lo menos uno siempre encuentra a veces cartelitos dentro de precios cuidados donde se observa algún limitante, pero ese limitante es automáticamente suplido con otro producto. Pero no ha habido, que me consta a mí, denuncias de desabastecimiento. No, pero el propio informe del relevamiento de costos marcó que había un 25% de productos que no estaban, digamos. Sí, pero la verdad que es muy... Dentro de la oferta hay que tener en cuenta que uno entra al supermercado y hay 16.000 productos, entonces... sí, o más. O más, entonces la verdad que la cantidad de... son 300. Claro, la cantidad de desabastecimiento, lo que puede llegar a ver, es muy mínima, es decir, no creo que haya allí un problema. Hoy la persona que entra al supermercado y quiere un producto lo encuentra, no me parece no va por allí la cuestión. Me parece que el éxito de precios cuidados es sentar a los empresarios, a los productores y decirle, ustedes se comprometen a poner este precio, ustedes no van a perder y el consumidor va a ganar. Va a ganar porque cuando entre al supermercado va a saber lo que salen las cosas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos, cuando hay inflación, los precios cambian de precio, los artículos cambian de precio muy rápidamente y a nosotros los consumidores se nos va de la cabeza lo que salen las cosas. Entonces cuando uno entra al supermercado y decir la leche vale 7 pesos con 90, a uno le da seguridad de saber de que la leche va a seguir 7,90 mañana y que es un precio que realmente a mí no me están saqueando si yo voy a otro supermercado y me lo cobran 10, 12 pesos. Esto es un beneficio para el consumidor porque sabe lo que está pagando es justo y por otro lado para la empresa que producen se están quedando con rentabilidad razonable, no una rentabilidad extraordinaria. Entonces hay dos beneficiarios, es decir, ahora, el consumidor y los productores. Bien, pero digamos, hoy decir que el sector empresario tiene una rentabilidad extraordinaria en un contexto donde empezaron a aparecer los despidos, las suspensiones, algunas empresas planteando la quiebra, da la impresión que no es el escenario en todo caso que pudo haber tenido la Argentina en otro momento, digamos. Da la impresión que hoy buscás o tendrías que buscar mayor receptividad en ese sector privado que te puede cobijar el empleo genuino, digamos, para que no termine siendo el Estado el que cree 8 de cada 10 puestos de trabajo como ha sucedido en los últimos 4 años, digamos. Y yo entiendo, digamos, por lo que han dicho los empresarios, y además por la propia ley, hoy tenemos una ley, digamos, que lo que va a hacer si se sanciona es desincentivar al empresario a volcar fondos en la Argentina. No por nada tenemos 200.000 millones de dólares o más de argentinos debajo del colchón o fuera del sistema, digamos. Mira, el empresario invierte, Paulino, cuando hay mayor actividad económica, mayor demanda. La mayor demanda te asegura una mayor rentabilidad, pero te la asegura principalmente que vos puedas producir y vender lo que producís. Si vos no tenés una capacidad de vender eso, claro, está bien. Porque tampoco lo hacés porque hoy se consume mucho algo, porque si vos sabés que eso es
transitorio, en 3 meses no montás una No, fábrica de autos para... Sí, estamos de acuerdo que hay condiciones básicas de la inversión que tienen que ver con que si yo gano el dinero me lo tengo que apropiar, que digamos que yo tengo unas ganancias que son mías, es decir, que nadie me va a expropiar. Eso es podríamos lo que no decir pasa hoy eso, con empresas extranjeras que no pueden girar utilidades. Hoy yo creo que eso es algo principalmente temporario, una cuestión de tenemos escasez de divisas y hoy... Siempre lleva 1 año y medio, /3. Pero yo creo que lo que hay que enfocar es la inversión en la Argentina, como vino creciendo desde el año 2003, se dio por un incremento en la demanda. Hubo un gran crecimiento económico y los empresarios invirtieron porque sabían que iban a vender cada vez más. Esas son las condiciones que nosotros tenemos que recrear para que vuelva la inversión. Porque si nosotros decimos que aumente el clima de negocio, la seguridad jurídica, el empresario quiere ganar dinero, no quiere seguridad jurídica, quiere ganar dinero. Si no gana dinero, no va a invertir, porque si invierte 1 peso, quiere ganar 1 peso 20. La seguridad jurídica no te dice que vos vas a ganar, si invertís 1 peso, vas a ganar 1 peso 20. Eso te lo asegura que vos cuando inviertas puedas vender ese aumento de la producción. Y eso es mayor demanda. Es la única manera de que... Pero Emiliano, en términos de seguridad jurídica, vos estás haciendo un producto, viene un señor, costa X, y dice, incautese el producto, se venda, se distribuye, sin orden judicial previa, sin una evaluación previa, y estás pendiente de esa decisión, mucha seguridad no tenés, digamos. El espíritu de la ley no es y no tiene como objetivo desalentar la inversión, ni incautar productos, esto dice sino la ley. que todo lo contrario, el espíritu de la ley es tratar de dotar al Estado de mayor información y control sobre las posiciones y abusos dominantes que existen en ciertas cadenas de comercialización y también en el sector industrial, en el cual cuando hay un incremento muy importante en la demanda, estos productores, estos comercializadores, aprovechan y aumentan los precios exageradamente por esa posición dominante. El resultado es que muchas otras empresas que necesitan ese insumo no lo pueden ir a buscar a otro lado, lo tienen que comprar igual. Y eso luego repercute en la inflación, porque si a mí me aumentan 35% los costos, porque esta empresa tuvo una posición dominante y me lo aumentó, yo no puedo ir a comprarle a otro. Tengo que comprarle a esta empresa y yo luego lo que voy a hacer es trasladar este aumento al consumidor final. Entonces el consumidor final tiene un precio más alto porque una empresa se abusó por su posición dominante de aumentar los precios. Si nosotros tenemos un Estado en el cual monitorea a esta empresa y le dice, quiero ver tus costos, quiero ver realmente si está garantizado este aumento de precios, si es justificado, esta empresa, si le da información, el Estado le puede decir, no, usted se excedió, usted se fue por demás de lo que le podría haber aumentado en el precio por su posición dominante. Entonces ahí salimos beneficiados todos los consumidores. Esto es una realidad. Yo creo que salimos beneficiados cuando no llegamos a un estado en donde se validan posiciones dominantes de empresas, más que en cómo contener esa posición dominante. Y en todo caso, cuando vos decís el Estado pone el límite, ese es un funcionario, es el que actúa como un gobierno, lo cual es un incentivo también a prácticas corruptas que ya hemos tenido por doquier en la Argentina. Cuando vos tenés un tipo que es el que te libera productos de importación y finalmente, sin esa buena predisposición y voluntad, ingresás tu producto, dejás de hacerlo, tenés una especie de economía paralela. Esto es lo que pasa cuando el Estado interviene demasiado, más allá de sus competencias de contralor o de regulación. Es un debate filosófico, es interesante, digamos, tenemos posturas distintas en esto, pero temo que el Estado, como entelequia, termine siendo vudú, termine siendo Moreno, termine siendo Costa, y con los exabruptos, con sus estilos, etcétera, termina siendo desaguisado, digamos. Como ha pasado que hemos tenido en aduana frenado 6 meses equipamiento médico. O como tenemos hoy imposibilidad de conseguir repuestos. O no entran los iPhone, pero por la frontera penetra por doquier el narcotráfico y se caen las avionetas, muere la gente clandestinamente porque no hay un sistema de radicalización que controle, digamos. Mira, lo que vos te estás refiriendo mucho es, fíjate vos, es al mayor control del Estado. Que si lo hace bien, beneficia a los consumidores y a toda la economía. Si lo hace mal, también lo perjudica. Eso estamos de acuerdo. Desde el año 2008-2009, donde hubo una crisis financiera internacional, se puso en boga, principalmente en Estados Unidos, el rol del Estado. El rol del Estado en la crisis financiera de Estados Unidos fue primordial, porque hubo una filosofía, que es dejar hacer. Los mercados financieros tienen la razón, hay que desregular. Los estadounidenses hoy están pagando la crisis financiera más importante del mundo por esa desregularización del mercado financiero. Lo que se dijo es, hay que regular más.
Es decir, hay un cambio importante en el sistema financiero internacional y en la economía mundial sobre dotar a los estados de un mayor contralor, un mayor poder. Ese poder, si es utilizado bien para defender al más vulnerable, que es a los consumidores, tiene un mayor beneficio. Prevé crisis, como en Estados Unidos, o en este caso en Argentina, tratar de tener una ley en la cual le permita al Estado controlar la formación de precios para prevenir abusos de ciertas empresas que tienen posición dominante, gran poder de mercado, y privan muchísimos consumidores de tener ese producto, o en todo caso, trasladar esos aumentos de precios luego en la cadena de comercialización y nuevamente el consumidor tenga una mayor inflación, es beneficioso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dotar al Estado de las herramientas para que lo pueda hacer y los funcionarios públicos idóneos para aplicarlo. O sea, sería una ley que vos votarías, digamos, si fuera diputado o senador. Siempre, digamos, nosotros como ciudadanos votamos y creemos que los funcionarios públicos, a veces sí, a veces no, pero tienen que ejecutar la ley lo mejor posible, porque la ley en sí es una letra, ¿no es cierto? El que la interpreta siempre es funcionario. ¿Vos crees que no va contra el derecho de propiedad? ¿Contra el espíritu de la Constitución en ese sentido? Me parece que el espíritu de la ley, igualmente, es importante, yo como vos tengo la información que salían en los diarios, no es minuciosamente, yo me puse a leer artículo por artículo, digamos, pero el espíritu de la ley, por lo que observé en los diarios, tiende a eso, es decir, prevenir abusos a favor del consumidor. Hace poco también la presidenta se pronunció, digamos, a favor de crear mecanismos en defensa de los consumidores, contra, por ejemplo, las telefonías, las empresas de servicios públicos. Creo que también esta ley va en ese contexto, es decir, tratar de defendernos a nosotros. La economía capitalista ha cambiado muchísimo en los últimos años. Los monopolios y los oligopolios han incrementado su poder en todos los lugares del mundo, porque nosotros no solo lo tenemos en la Argentina, sino en todos los lugares del mundo. Existen cada vez más estas corporaciones que, podríamos decir, es hoy un poder económico real y que dificulta, digamos, el mejor funcionamiento de la economía y también hackea, digamos, la posición del Estado. Entonces hay que un poco lo que se llama balancear este juego de poder entre el Estado y las corporaciones, que en ese sentido me parece va este proyecto de ley. Dame 4 o 5 pinceladas del segundo semestre. ¿Qué esperás de inflación para todo este año? ¿Qué esperás de caída de los niveles de actividad económica en virtud de lo que nos ocurre? ¿Y qué pensás que va a ser o cuál pensás que va a ser el impacto de la no resuelta crisis de la deuda a propósito de los holders y ese juicio abierto? Bueno, en este primer semestre lo que hubo fue una reducción principalmente del consumo. Son 6 de cada 10 pesos hoy que se gasta en la economía vienen del consumo. ¿Qué pasó en el consumo? Es que tuvimos una inflación mucho más alta de los últimos años, producto de que en enero se devaluó el tipo de cambio. Hubo un corrimiento automático de precios y principalmente los precios que más subieron son de los alimentos. Entonces hoy el consumidor lo que se encontró es que cuando fue entró con el changuito al supermercado, dejó mucho más peso en el supermercado que lo que pudo comprar en ropa, perfumería, y estos son los datos que hoy podemos observar en el comercio minorista. Es decir, hubo un aumento de precios de alimentos muy fuerte que subió mucho más que las paritarias, bueno, y ahí dejó, digamos, el salario. El salario de los trabajadores en este semestre se dejó más en el supermercado que en otro lugar, entonces se sintió. Yo creo que de acá a 6 meses la inflación ya no va a ser la misma que este semestre, sino que como tanto los datos oficiales como los privados están hablando ya en los últimos 2 o 3 meses de una desaceleración del ritmo de la inflación que se va a parecer ya mucho más a los últimos años y no a este semestre. Entonces esto podríamos decir... A los últimos años de los privados, del 2% mensual. Claro, exactamente. O sea, hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó su índice de inflación, que es el más bajo en todo el año. Entonces lo que corrobora es que este semestre va a ser menos inflacionario que estos primeros 6 meses, por lo tanto el rendimiento del salario va a ser mejor que estos últimos años, que estos últimos 6 meses. Y respecto del frente externo, me parece que hubo ya una posición que fue del gobierno, que es la de ofrecer $3 cada 10 dólares que tenían los holdout. Argentina le ofreció $3. Esos $3 es lo mismo que le ofreció el 93%. Hubo un rechazo. Y esto es lo máximo. Un juez que dice que hay que pagar exactamente, 10, y es lo máximo encima que nosotros que podemos ofrecer. Por una cláusula que, como todos sabemos, es la RUFO, podemos ofrecer 3 de cada 10 dólares que tienen los holdout. Más que eso no se puede si los fondos buitres no quieren aceptar. No solo no quieren aceptar porque no les gusta, sino a veces también porque pueden hacer jugosos negocios como lo hicieron hace poco,
con los seguros contra default. Sabiendo que están en su decisión llevar a Argentina o no al default, ellos decidieron ir al default porque sabían que iban a cobrar esos seguros, que es lo que hoy se está reclamando la Comisión de Valores. ¿Crees que Argentina entonces en esta lógica tampoco paga en enero, en febrero, en marzo? Yo creo que no es lo mismo sentarnos nosotros dos y yo no poder ofrecerte algo más de lo que vos querés si yo tengo una restricción. ¿Pero vos crees que Argentina le va a ofertar más que lo que le pagó el 93%? Yo creo que me parece que en virtud de la sentencia en firme. A partir de enero se abre una posibilidad que es la de tener lo que está pidiendo Argentina, una negociación equitativa. Hoy no es equitativa porque indudablemente los holdouts pueden o no decir yo quiero bueno, es tu que oferta. La negociación termina cuando hay una sentencia judicial. Yo voy a juicio. Tenemos una diferencia. Resuelve un juez, yo acato o desacato. Si desacato, estoy contra la ley. Si acato, ya no resolví negociar, porque lo negociado se frustró. Claro, pero el juez en este caso... Y la Argentina se sometió a esa jurisdicción y lo imprimió en los bonos, y era la neoyorquina, nos guste o no nos guste, y los acuerdos con China tienen jurisdicción en Gran Bretaña, y los acuerdos con Chevron tienen jurisdicción en la legislación norteamericana, y quizás un próximo gobierno diga por qué nos metieron en este andarivel y hagamos la parafernalia de patria buitre de todas maneras y una vez más en la Argentina. Lo cierto es que alguien imprimió ese bono, alguien tomó esa deuda, el Estado, y alguien malgastó, no cumplió, y por no cumplir alguien que había prestado dijo, mira, no me pagan nada, viene alguien, me paga 10 centavos por lo que vale, toma, llévatelo. Y ahí aparecen los buitres. Quizás lo que deberíamos replantearnos como sociedad es qué estamos haciendo hoy para no generar nuevos buitres mañana. Y en ese sentido me preocupa mucho el déficit fiscal de la Argentina. Hoy estamos gastando 200.000 millones de pesos más de los que nos ingresan. Sí, me parece que, primero, el tema de los fondos buitres, como bien lo decís, la sentencia judicial, por otro lado, puso a Griesa diciendo negocien. La palabra negociación no tiene una fecha de vencimiento y esto es importante. Es decir, si puso un mediador es para llegar a un acuerdo, pero los acuerdos pueden llegarse en 30, 60, 90, 120 días. En este caso, Griesa parece que estaba muy apurado que lleguemos a un acuerdo y por eso bloqueó los fondos de una manera bastante extorsiva, diciéndole, miren, negocien lo más rápido, si no, no les destrabo los fondos. Eso en un contexto de negociación, yo creo que son las peores condiciones que dos personas pueden sentarse cuando hay un tercero que te está extorsionando, diciéndole, arregla de alguna manera, si no, no te destrabo los fondos. Primero es eso, las condiciones básicas para una negociación no están dadas, no solo por lo que el juez Griesa está bloqueando los fondos, y segundo lugar porque Argentina no puede encima ofrecer mejores condiciones para llegar a un acuerdo. Y lo hace de una manera bastante racional. ¿Por qué? Porque lo más fácil hoy para el gobierno sería agarrar y decir a los buitres acá tienen los 1.300 millones de dólares. Después viene la cláusula Rufo con 120.000 millones y Argentina podría haber dicho, no importa muchachos, hagamos un megacanje, total ahora ya accedo a los mercados financieros internacionales y listo, y se acabó la cosa. Y nosotros hoy estaríamos con 130.000 millones de dólares más de deuda por la cláusula Rufo más los buitres, y de una manera muy populista decir, ya está, solucionamos el tema y los nietos y los bisnietos van a tener que pagar esa deuda. O sea, ¿vos Fue muy crees que racional. plantear el escenario patrio buitre no es lo populista, sino lo populista es haber pagado y en todo caso sumar deuda? Yo creo que hay dos cosas. Uno es muy antipopular, hubiese sido hacer la fácil. La fácil hubiese sido pagar sin importar nada, súper endeudarnos, la presidenta lo dijo. Pero vos le dijiste muy antipopular, porque a nadie le gusta. No, es decir, tiene dos connotaciones. La primera que sería algo muy facilista. Yo creo que eso es lo que hoy la población percibió. La población no se puso a favor del gobierno porque el gobierno está diciendo, estamos cuidando los intereses no solo de esta generación, sino de la futura. Porque si pagamos, nos súper endeudamos y lo van a pagar las futuras generaciones. Y la gente aprobó eso y dijo, sí, es verdad, lo que está diciendo el gobierno es súper razonable. Por eso hoy las encuestas están diciendo, la posición argentina es razonable, estamos cuidando los intereses de la patria. Bueno, y encuestas también, que tienen bemoles, digamos, que no coinciden en todos los casos, pero, y que depende de quién las pague, digamos. Bueno, pero indudablemente yo creo que lo que hay es, lo que tenemos enfrente no son los pobres abuelitos italianos que no tienen su dinero para llegar. Estamos hablando de los buitres que, por ejemplo, someten a países del África al hambre, a millones de chicos a la muerte, embargándoles créditos porque no le pagan sus acreencias a estos países súper pobres. O sea, estamos hablando contra esta gente la que nos está embargando. No es que Argentina está diciéndole tampoco no quiero pagarte tu deuda o a personas que realmente necesitan de esos dólares. Por eso yo creo que es muy importante, Paulino, no solo tratar de una manera finalizar con este problema, finalizarlo, pero con beneficio de los argentinos. Yo creo que esa finalización del acuerdo puede venir
seguramente post diciembre de este año, a menos que haya algún acuerdo privado del lado oficial. Se hizo todo lo que se debe hacer y se está haciendo mucho más, se está haciendo hasta apelaciones en la Haya, o sea, se está recurriendo y diciéndole al mundo... ¿Puede tener algún efecto? Porque Estados Unidos no acepta el caso y se termina. No, está bien, pero lo que está poniendo Argentina en boca de todos es decir, fíjense que por estos fondos buitre nosotros nos estamos comiendo un default, podríamos decir, o parcial, o como lo que se le dicen, más allá que no es un default histórico porque es un caso único, porque hay un juez hoy que está bloqueando fondos que le pertenecen a los acreedores y está beneficiando a personas que son lo peor de la economía internacional, que es hasta avalado por los economistas más importantes del mundo que están criticando no solo fondos buitres, sino al juez Griesa. Esto es importante, lo que le puede pasar, lo que le está pasando hoy a Argentina le puede pasar a otro país en el futuro. Eso es lo que no queremos en la economía mundial. Emiliano, gracias por este rato en la mañana. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias. Emiliano Colombo, aquí con nosotros.